Muy buenas noches, mi nombre es Adán García y le agradezco en todo lo que vale el favor de su atención en esta noche de lunes 3 de junio, después de la resaca de la jornada electoral que nos dejó el día de ayer bastantes experiencias, vaivenes durante el día, reportes de incidentes que si bien fueron algunos significativos como el asesinato de uno de los candidatos aquí en Michoacán, previo a la instalación de las casillas electorales, no fueron incidentes que marcaran o que contaminaran o terminaran de descarrilar el desarrollo de la jornada electoral, que además, dicho sea de paso, contó con una votación bastante copiosa. Me parece uno de los puntos a destacar, la participación de la gente que se desbordó en las casillas. Vamos a estarle platicando de eso y otros detalles, por supuesto, de los resultados electorales, lo que dice ya el conteo rápido, el programa de resultados electorales preliminares, los pronunciamientos diversos de las autoridades, de los árbitros y de los protagonistas y de las protagonistas. Pero antes déjeme presentarle esta noche en este espacio de Casilla 24 a mi compañera y a mi compañero conductor en esta mesa esta noche. Estrellita Fuentes, compañera periodista, amplia trayectoria en los medios de comunicación y además con su marca propia que lleva su mismo nombre, Estrellita Fuentes. Gracias, Estrellita, por estar aquí. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adán? Y ¿qué tal, Mauricio? Pues muy contenta de estar aquí de nueva cuenta con ustedes, pues ya para el análisis post-electoral. Y bueno, pues hay muchas cosas que platicar y que compartir con la audiencia, así que les pedimos que nos acompañen esta noche porque seguramente será de su interés. Así es, y mi compañero también en esta mesa que nos ha acompañado a lo largo de este espacio de Casilla 24 que arrancamos prácticamente con el inicio del proceso electoral y seguimos aquí de pie estoicos y en una pieza. Mauricio Solís. Gracias, Adán, Estrellita, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que ha seguido el trabajo de Casilla 24, de ustedes en lo personal, de un servidor. Por fin acabaron las campañas, por fin la gente salió a votar y me da muchísimo gusto que de verdad la gente respondiera de esa manera, al menos en algunos municipios que estuvimos por ahí monitoreando. La gente esperaba, incluso los encargados de las casillas esperaban menos participación ciudadana, pero desde muy temprana hora se dieron cita. Algunas salieron más tarde, algunas temprano, pero de verdad qué bueno que la gente nos hizo caso el tema de insistir que salieran a votar. Salieron a votar y se vio reflejado en la presidencia de la República. De acuerdo con las autoridades electorales, estamos hablando de una participación que superaría el 60%, 61.5% en el escenario más favorable. No alcanzamos aquel escenario ideal que pedían las autoridades o a las que apelaban, que era el 65%, el 70%, pero aún así me parece que no hubiese cambiado el rumbo de la historia porque la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum, hablando de la elección presidencial, es inédita, es avasalladora. Y contrario a lo que decían algunas de las encuestas que quedaron completamente mal paradas, Massive Caller ya saliendo hace unos momentos a disculparse como si una disculpa pública justificara la pifia tan grave, tan vergonzosa que cometieron. Pierde credibilidad, ¿no? Pierden credibilidad, con ese van en tipo contra de la trayectoria que habían tenido durante muchos años, pero bueno, eso ya sería materia de otro análisis. Estrellita, pero me parece que un resultado electoral que se esperaba más cerrado, hablando de la elección presidencial, ahorita nos bajamos si quieren a los otros temas, pero pues no, 32 puntos de diferencia, creo que nadie la veía venir. Nadie la veía venir y bueno, pues ha sido sorprendente. También la respuesta y las reacciones por parte de la ciudadanía en las redes sociales, mucha gente incrédula, ¿no?, con el resultado aún. Incluso se está hablando de pues algunas diferencias, ya están empezando a exhibir pruebas de estas sábanas que se colocan afuera de las casillas contra los resultados del PREP, en fin, pero pues bueno, habrá que ver, habrá que cotejar. Sin embargo, bueno, pues aún y cuando se aclarase en algunos casos, creo que es bastante contundente el gane que obtuvo Claudia Sheinbaum. Y ya el hecho de que de tanto Xóchitl Gálvez como Maine salieran a reconocerlo públicamente, ¿no?, de que pues el voto no les favoreció y que también pues los primeros mandatarios de varios países, incluso Joe Biden, felicitaran ya a Claudia Sheinbaum, de alguna manera la inviste, ya la viste de manera oficial como la pues presidenta virtual de nuestro país. La primera mujer presidenta en la historia de México en 200 años que lleva de su vida republicana, desde, lo decía el propio López Obrador en su mensaje anoche, desde Guadalupe Victoria, el primer presidente en 1824. Estaba revisando la lista, Mauricio, de los presidentes que hemos tenido en México, todos varones, hasta ahora que va a asumir Claudia Sheinbaum.
y por ahí pasaron incluso pues varios como Antonio López de Santana, que repitió 5 o 6 veces en el cargo, Benito Juárez, Porfirio Díaz y una serie de personajes. Y si nos venimos hacia acá, hacia la etapa más reciente, pues nunca le habían cedido un espacio a una mujer, incluso a veces ni siquiera en el reparto de candidaturas. Ese fenómeno apenas comenzó a presentarse hace algunos procesos electorales, pero todavía se veía difícil que pudiese llegar una mujer. Pero al final de cuentas, pues ahí está Claudia Sheinbaum levantando la mano y pisando muy fuerte con una votación que incluso supera a la de López Obrador en el 2018. Pareciera que el presidente López Obrador tenía todo prácticamente estructurado. Para sacar una votación en ese momento histórica. Recordemos cuando López Obrador logró sacar a millones y millones de mexicanos. Veíamos algo de verdad increíble, la aceptación, el recorrido en ese Jetta, cuando le otorgan la banda presidencial, todo este tema histórico. Como que dijo, algo me hace falta para quedar aún más en la historia. Voy a ser quien deje la primera presidenta mujer. Lo dijo, lo manifestó. Y también escuché que por ahí López Obrador dijo que se va a jubilar, que no va a acudir a ninguna escuela, que no va a acudir a ninguna conferencia, que no va a ser parte de ningún tema político. Y ahí tengo mis dudas, la verdad. Pero... Porque al señor le gusta la notoriedad, digo, hay que sí, reconocerlo. el tema del ego, le de gustan los medios, reflectores. Va a ser muy Y complicado. ha vivido toda la vida bajo los reflectores, es muy difícil que se excluya de ellos. Muy complicado, de verdad, pero me parece que Claudia Sheinbaum salió a dar ese mensaje a los ciudadanos y me parece que bajó, como tú bien lo comentas, amigo, bajó un poquito la tensión que había al mencionar a Xóchitl Gálvez, a mencionar a Jorge Álvarez Maínez, que le habían llamado por teléfono. Lo que sí no me pareció y se me hizo también un poco una falta de respeto fue el tema de Mario Delgado, de salir casi 7:30, 8 de la noche ya a declarar que había ganado las gobernaturas, que había ganado ya Claudia Sheinbaum, y de inmediato sale el INE y les dijo que se esperaran por favor, que aún no eran tiempos, que apenas estaba empezando el conteo. Y de ahí en fuera me parece que se llevó Claudia Sheinbaum como lo teníamos nosotros tal vez, marcado en el tema de la votación, pero sí una diferencia abismal que te habla al final de cuentas que la gente creyó en la marca, creyó en Claudia, sigue creyendo en Morena porque no hay otra explicación. Esperemos de verdad que el tema del Congreso y el tema del Senado pueda ser un poquito diferente aún, porque si no estaríamos hablando de serios problemas. Los datos que arroja el programa de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos, nos hablan de un escenario que podría hablar para Claudia Sheinbaum de un Congreso dominado completamente por Morena y los partidos aliados, con una mayoría calificada, lo que los colocaría en una situación de poder modificar la Constitución sin tener que contar con un solo voto de la oposición, desbaratarla si quisieran y rehacerla, presentar otra Constitución nueva sin tener que... Bueno, el tema de la modificación al Poder Judicial, la extinción del INE. Yo apuesto a que, por el mensaje que dio ayer Claudia Sheinbaum, transiten una ruta de conciliación, como verdaderamente lo comentó ahí en su mensaje, en una ruta donde dice que a pesar de que no contó con un determinado número de votos que se fueron hacia la casilla de Xóchitl Gálvez, hacia la casilla de Jorge Álvarez Maínez, sabe que ahora de aquí en adelante tiene que gobernar para todos. Ojalá que así sea, ojalá que dejemos ya atrás el periodo de encono, de descalificaciones, de división, de una polarización tan grave que tenemos en el país a partir de la narrativa presidencial en la figura de López Obrador, que lo hizo muy bien. La verdad es que nos polarizó completamente a los mexicanos, y ojalá que Claudia Sheinbaum, como lo mencionó en su primer mensaje ya como candidata, virtualmente candidata ganadora, pues transite con una conducta más mesurada, como una verdadera jefa de Estado y con una visión plural con respecto a esta composición de fuerzas que vamos a tener ahora. Sí, yo creo que el mensaje, como ustedes bien lo señalan, tranquiliza un poco porque hay un cierto aire de incertidumbre, de preocupación, de inquietud, de qué es qué va a pasar, si nos vamos a convertir en el nuevo Venezuela. Y ya están las redes sociales llenas de... Sí, está ahí como una cierta
resquemor digamos, en los mexicanos. Pero por la en herencia que deja López Obrador, precisamente, ¿no? O sea, de saber si van a estar tan radicales o se van a radicalizar aún más las políticas y con respecto a la propiedad privada y una serie de componentes. Pero Claudia sale a dar pues un mensaje bastante conciliador, político, diplomático, diciendo voy a gobernar para todos. Y también reaccionó la Bolsa Mexicana de Valores. Hay que recordar también que pues cayó la bolsa. Y curiosamente sale de inmediato el primer comunicado oficial a reafirmar que de la O se queda dentro de la Secretaría de Hacienda, a confirmarlo como el secretario de Hacienda. Y bueno, pues esperemos que, como en un afán precisamente de calmar a los mercados, ¿no? Porque bueno, pues ya se está hablando de quizás fuga de capitales, de quienes puedan migrar, y o sea, es tanta como el pánico que pueda generar la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir, que pues pueden suceder muchas cosas en el Inter. Y yo creo, Mauricio, no sé si coincidas que... Rogelio Ramírez de la O, se me fue el nombre, sí. Hasta los morenistas más optimistas, yo creo que ni el propio presidente de la República se la creía que el resultado final fuera a ser de 32 puntos de diferencia sobre Xóchitl Gálvez, cuando veíamos esta movilización en el Zócalo de la marea rosa, de ese empuje y ese arrastre que se estaba realizando en todo el país. Uno pensaría que se iba a ir cerrando la votación, pero no. O sea, al final de cuentas me parece una ventaja que nos habla pues de una situación también que debería de replantearse la oposición, porque entonces no terminaron de conectar con el electorado que ellos tenían ahí en su nicho de oportunidad. Y que al final de cuentas ni sumando a Movimiento Ciudadano hubieran podido hacerle mella a Claudia Sheinbaum, de verdad. Y el presidente sale en la mañana y dice, sí, estoy muy contento. Se le veía sonriente, se le veía seguro, se le veía feliz. Imagínense nada más el poder lograr convencer hace 6 años a millones de mexicanos y de nueva cuenta. Saber que puede seguir todo el tema del Plan C. Recordemos que Claudia no se ha cansado de agradecer, de enaltecer al presidente López Obrador, de decir que va a continuar con su camino, que van a pasar sus reformas, que él es un hombre luchador, que es un hombre valiente. Pareciera que López Obrador va a seguir operando desde el cuerpo y la mente de la doctora Claudia Sheinbaum. Ese es al menos el mensaje que hay dentro de la gente de la oposición. Nosotros veíamos algunas encuestas durante todo el programa de Casilla 24, durante todos los días que hemos estado al aire, y había encuestas que la ponían 8 puntos, 10 puntos, 12 puntos, alguna que salió de 30 puntos, incluso nosotros creíamos que era mentira total. Dijimos, no es posible, ¿cómo va a ser eso? Si Xóchitl Gálvez, si los debates, si va punteando, si Claudia ha ido abajo, todas las equivocaciones que tuvo en los discursos, que veíamos que tal vez podían ser esos declives en su campaña. Jorge Álvarez Maínez repuntaba, pero parece ser que al final de cuentas fue una campaña de trámite, como dijo ella en alguna ocasión, no se movió nada. Y bueno, también están los grandes perdedores, el PRD, con el riesgo precisamente de perder el registro, y como posteó Maínez, dice, vencimos al PRI. O sea, se convierte el PAN en la segunda fuerza en el Congreso en este momento, y cuando ve un poquito el mapa de cómo quedarían las curules dentro del Congreso, pues se ven como nada más 2, 3 circulitos amarillos del PRD. Entonces está en riesgo qué va a pasar con este partido político. Y es que si nos, trasladamos también a los resultados de las otras posiciones que se encontraban en juego, pues fue una paliza la que el Morena termina de propinarle a los otros partidos políticos. Se lleva a la Ciudad de México también, que era un escenario complicado para Morena. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador había como anticipado esa situación. Que podía perderse. Se había vacunado de salud cuando decía la Ciudad de México se está convirtiendo en una ciudad conservadora, como que ya empezaba a construir ese terreno por si acaso se presentara la derrota. Ganaron con clara Brugada también a costa de Santiago Tabuada. Sin herir susceptibilidades de compañeros, pero... Clara Brugada se asume ya como la ganadora también, reconocida por el propio Santiago Tabuada. Y 7 de 9 gubernaturas. 7 de 9 gubernaturas. Excepto Guanajuato y Jalisco. Y si lo trasladamos a otros ámbitos también, por ejemplo, hablando del Congreso Federal,
de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, lo que ya platicábamos. Los escenarios en el sentido del voto le dan una posición bastante cómoda que ni el presidente López Obrador tuvo. En esta ocasión, si se confirman, como todo así lo apunta, los escenarios de los resultados electorales, estaremos hablando de que Claudia Sheinbaum será la presidenta más empoderada que haya tenido nuestro país. Sí, pareciera ser que las cosas en Morena pintaron muchísimo mejor que lo que las mismas estructuras, un mismo Mario Delgado hubiera pensado, hubiera planteado. En el tema, ya bajándonos un poco más, en el tema de las regiones, el tema de Apatzingán lograron sobreponerse Morena, en el tema de Lázaro Cárdenas, que eran lugares que veíamos un poquito complicados, hablando de Michoacán, y algunos otros estados también que lograron mantenerse con Morena, seguir con Morena, presidentes que se volvieron a reelegir, que la gente confió en ellos, a excepciones que hubo. Rocío Nale gana en Veracruz, increíble, después de todos los escándalos de corrupción. Parece que no hay medicina contra el partido en el poder de verdad. Sí. Parece que saben trabajar, saben operar o saben convencer a la gente, o de plano, de verdad, lograron polarizar tanto que la gente va y vota sin ese sentido de conciencia que nosotros les pedíamos, el analizar el voto, el pensarlo, el de verdad ver qué es lo que quieren para México, para su municipio. Hay excepciones, claro, como fue el tema de la capital del estado, donde vimos a un PAN que les pasó la maquinaria Morena de verdad. Pero fueron como contadas excepciones, sí, ¿no? Por eso digo, hubo pequeños detallitos, pequeñas nada islas, más, ¿no? Muy, muy pequeños. En el tema de las diputaciones federales no hay nada que alegar, no hay nada que decir. Aquí las diputaciones locales también, en Morelia, todas se las llevó Morena también. Hay dos todavía que están con una diferencia de 2 puntos, 3 puntos, aún todavía puede haber, digamos, una etapa de judicialización, seguramente para allá transitarán, pero sí, hoy por hoy, Morena con los 4 distritos locales en la bolsa y 1 federal. Solamente perdieron el que encabezaba Carolina Rangel, el distrito federal número 10, que lo gana el hermano de Marco Cortés, el dirigente nacional panista, David Cortés. Y en el Senado, pues Raúl Morón. Sin ningún problema, una ventaja también muy amplia. Celeste Asensio, como cabeza de fórmula, Raúl Morón y Araceli Saucedo. Humberto Lucatero queda afuera, el panista, empresario, y no se diga pues de Carlos Herrera Tello, que no le alcanzó ni siquiera para tratar ahí de como de asomarse un poquito, ¿no?, a los primeros lugares, queda en una posición hasta el fondo de la tabla, sin ninguna posibilidad, a pesar de el trabajo que traía como candidato a gobernador en el año 2021, que uno esperaría que esa base de electores pudiesen haberlo, digamos, empujado a una mejor posición. ¿No fue así? Y lo interesante del caso es ahora lo que se desprende, como hacer la construcción de los escenarios, ¿no? De cómo van a ser ahora las nuevas dinámicas, tanto desde en lo federal como desde lo local, ¿no? Yo lo que venía pensando hace rato es ahora que con el gane que tiene Alfonso, pero va a tener un congreso en contra, a final de cuentas un congreso local en contra, una federación en contra también, que no te va a permitir como mucho margen de maniobra, pero pues también está el factor interno político de los intereses que pueda tener el propio Morena, ¿no? Sí, y de las negociaciones, del tema que se deje trabajar, porque si tuvo ya 3 años complicados Alfonso Martínez, pareciera que estos 3 van a ser aún más complicados. Sí. Recordemos que se dice que Alfonso Martínez, como todo actor político, tiene intenciones de llegar a la gubernatura, entonces sería su trampolín directo para poder comenzar a hacer campaña, pero me parece que ahí tiene un freno muy grande porque no va a poder lucir como él quisiera, como si hubiera tenido algunos enlaces dentro del Congreso, o que en un dado caso Xochitl hubiera llegado a la presidencia de la República, sería otro panorama, pero parece que Morena está más fuerte que nunca, amigo. Como una especie de isla Morelia, ¿no? En medio de toda esa base territorial que tiene Morena, con este resultado electoral, donde va a contar con el gobierno del Estado, que ya lo tiene desde el 2021, con un gobierno de la República, donde se ratifica también el poderío de Morena, y con los 4 distritos locales, como ustedes lo comentan, Morelia rodeado pues de estos diputados y diputadas afines a Morena y a los partidos como que para dónde te haces, aliados, ¿no? Pero como sea, y haya sido como haya sido, dijo el expresidente Felipe Calderón, Alfonso Martínez logra
finalmente sacar adelante la elección en Morelia, porque en algún momento me parece que también pudieron haber visualizado que iba a ser complicadísimo, difícil, por el empuje que traía la marca Guinda, y Torres Piña, que también había que se salido anunció anoche ganador. a decirse ganador de la contienda, a empezar ya incluso a construir los escenarios de su gobierno municipal, cuando de pronto empezaron a fluir los resultados del PREP, y ya a la medianoche Alfonso Martínez, con esos resultados en la bolsa, pues sale a proclamarse también ganador, que esos fueron momentos de confusión para el electorado, para el ciudadano. Finalmente decía, bueno, pues ¿quién tiene la razón? Los dos salen con una contundencia y una seguridad de decir que son los ganadores de esta contienda, pero ya en la mañana, muy temprano, el PREP daba señales bastante claras de una ventaja de 12 puntos a las 7 de la mañana, que después me parece se convirtió en 11, por lo menos 11.5, en favor de Alfonso Martínez, ya prácticamente irreversible también ese resultado. Pero insisto, Alfonso Martínez es una especie de isla. Sí. Con su gobierno, pero finalmente la figura más mediática, visiblemente hablando, que tiene la oposición en este momento como para pensar en construir de aquí a los próximos 3 años. Sí, y deja esa muestra del poderío panista. Fueron 138,000, 139,000 votos cuando yo revisé el corte, y únicamente 12, 13,000 votos del PRD. Yo no sé para qué le va a alcanzar al PRD con esos 10, 12,000 votos, tal vez para mandar un mensaje para que se haga una reestructuración total del comité. Bueno, si es que sobrevive la marca. Estatal, si es que pasa, recordemos si es también que sobrevive que el ingeniero registro. Silvano Aureoles Perdió también en perdió el tema de Zitácuaro. la Diputación Federal en Zitácuaro. Y Leonel Godoy la gana en Lázaro Cárdenas. Leonel Godoy gana, Paco Guacús pierde también la Diputación Federal en Apatzingán. Entonces, pareciera que el tema del PRD está bastante complicado. René Valencia logra por ahí algunos votos. Interesantes. Sí, me parece que sí logra convencer en un cierto sector de la gente con esta dinámica que trae él de afrontar del tema de la seguridad, del tema de los señalamientos a los distintos gobiernos. Recordemos el tema de esta bodega que según se reventó, como se le dice en el argot policíaco. Yo hoy seguían insistiendo a la fiscalía de que tomara cartas en el asunto. Incluso el mismo Torres Piña señaló Ajá. de que ellos mismos como partido, como parte de la contienda, le presentaron 20 denuncias a Alfonso Martínez, que porque cada que hacía un evento o realizaba alguna acción estaba cayendo en alguna irregularidad. Entonces, me parece que con ese margen de ventaja no hay nada que hacer, no hay nada que decir. Pues era el objetivo, ¿no? Alfonso Martínez, Morena, para tratar de descarrilarlo, porque si hubiese logrado Morena establecer el gobierno local aquí, mata 2 pájaros de un tiro. Eliminas a la principal figura que tiene hoy la oposición en Michoacán y que está siendo considerada seriamente para catapultarla como candidata a gobernador en el 2027. Vamos a ver todavía si las cosas se dan. Digo, faltan 3 años en un escenario que se antoja bastante complicado, cuesta arriba por las condiciones políticas que tendrá el propio Alfonso Martínez. No veo en el perímetro alguna otra figura que pueda hacerle sombra, por lo menos en este momento. Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, que también fue, digamos, derrotado por el partido Morena, por la candidata que postuló Morena en el distrito de Zitácuaro. No le alcanzó para ser candidato a presidente de la República. Le dieron ese como premio de consolación para irse a su distrito, que es la cuna política de Silvano Aureoles. Y todos pensarían que por ese empuje que trae como exgobernador le iba a alcanzar. Y resulta que no. Prácticamente 2-1 también la votación de Morena allí en ese distrito electoral. Y dicho sea de paso, pues también a su hermano se lo llevaron en el camino, entre los pies, a su hermano Antonio García Conejo, en esta derrota que le propina Juan Carlos Barragán Vélez. Poco más de 2-1 también, a pesar de que es su compadre, amigo. A pesar de que es su compadre. Le ganó el compadre. Ahí queda un tema en el aire, queda una silla a la dirigencia nacional del PRD. Recordemos que Jesús Zambrano por ahí estaba en la lista número 1, hay que ver el tema de los votos, por ahí quedaría ese espacio. Queda como pluri, ¿no? Sí, entonces... ¿Te refieres para que Silvano busque esa posición? Así es, o sea, quedaría... Pero lo que está en riesgo es el tema del registro. Quedaría vacío, hay que ver por eso el tema de los puntos, a ver si le alcanza, y si le alcanza me parece que Silvano Aureoles sería quien estuviera por ahí intentando llegar a ocupar ese lugar. Muy bien, pues vamos a ir a una primera pausa y hemos llegado a la mitad ya de este espacio de análisis. Estamos comentando los saldos que arrojó la jornada electoral del pasado domingo 2 de junio, una jornada electoral considerada la más grande en la historia del país. Más de 20,000 posiciones estuvieron en juego, incluyendo la presidencia de la República, las 8 gubernaturas, la jefatura
de la Ciudad de México, más de 1,800 ayuntamientos también que fueron renovados, y hay algunos datos interesantes respecto a los saldos que deja la elección en los municipios, incluyendo Uruapan, amigo, donde parece ser que empieza a tomar, a cobrar más fuerza. También es... A cobrar más fuerza un fenómeno político que está bastante interesante y materia de análisis con Carlos Manso. Vamos a una pausa y estamos de regreso con un poco más de análisis de estos temas.